Buenas noches, ¿cómo está? 3 de diciembre. Sí, el próximo 3 de diciembre comienzan los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, los alegatos que finalmente van a ser decisivos para dirimir el conflicto marítimo entre Chile y Perú. El ambiente, naturalmente, que comienza a encrisparse, no lo digo yo, lo dice el canciller Alfredo Moreno. Indudablemente vamos a pasar momentos difíciles, dice el canciller. Hay expectación porque ese 3 de diciembre se van a conocer los documentos escritos que han presentado las partes. Y se dice que Perú tiene unas referencias históricas que son duras, durísimas en contra de Chile. Jaime Lagos Erazo, abogado, embajador, ex embajador, diplomático, que se estudió en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de París, fue director de política bilateral de la Cancillería, director de organismos internacionales, director general de política exterior, director de asuntos jurídicos, ha publicado este libro, Los límites marítimos con el Perú. Con él conversamos esta noche y le vamos a preguntar de todo, no solamente de nuestras fortalezas, sino que también de nuestras debilidades. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, Tomás. Gracias por tu generosa introducción. Lo anecdótico primero. Como usted quiera, como quieras. El presidente Sebastián Piñera el otro día dice, sí, tenemos este asunto con Perú, hemos estudiado este tema a fondo, o sea, él lo ha estudiado, dice, a fondo, y dice, mire, hemos añadido a la defensa chilena presentación, una enorme cantidad de hechos y datos. Por ejemplo, ¿dónde cambiaban de bandera los barcos y las operaciones UNITA cuando pasaban de Perú a Chile? Y eso no tiene nada que ver con la pesca, dijo. ¿Y dónde piden permiso los aviones cuando tienen que aterrizar en el aeropuerto de Chacayuta? Exactamente sobre el paralelo. ¿Hasta dónde Chile tendió el cable de fibra óptica? Exactamente hasta el paralelo. Entonces hemos entregado una gran cantidad de antecedentes, etcétera. Y resulta que el agente peruano y ex canciller reclama y dice, no, se está violando el secreto. ¿Se violó el secreto? Yo creo que no, para nada, porque todos estos argumentos que da el presidente Piñera y que usted acaba de citar eran ultra conocidos. Incluso en ese librito que tienes ahí, yo examino toda la práctica o que llamamos conducta de los estados. Aquí hay dos aspectos. Uno son los títulos jurídicos, los tratados, y el otro es la práctica o la conducta de los estados. ¿Está lo del cable acá? No está propiamente lo del cable. Entonces, pero hay cosas que no están, ¿eh? Bueno, es que no está todo. Tampoco todos los mapas peruanos. El presidente no, para nada. Sobre todo, hay aquí un doble estándar gigantesco. Tanto que cuando escuché yo esas declaraciones, más bien peruanas, que violó la confidencialidad, me dirigí inmediatamente a ver lo que había pasado con la posición peruana en el curso del tiempo. No es que quiero compensar una cosa con la otra, pero ellos no solo revelaron esos 3 datitos que aparecen, datitos importantes ciertamente, la palabra datito tal vez no es la más apropiada, pero ellos revelaron, a los 3 días de haber presentado la memoria, uno de los principales escritos, revelaron 12 páginas, 12 carillas de toda la posición peruana en este tema. Y esos 12 páginas, eso sí que era un documento propiamente tal, porque está explayada toda la posición peruana. Y de hecho está en la página web de ellos, ¿no? Está en la página web, la publicó como una inserción oficial de la Cancillería peruana, sí, cuando García Belaúnde era canciller. Esto originó en ese momento, la gente se olvida de este asunto, pero en ese momento originó mucha conmoción en Chile, porque toda la posición peruana, en esencia, entonces Carilla estaba todo explayado allí, y protestamos. Bueno, incluso dijimos que íbamos a llevar el asunto a la Haya, no sé si hubo protesta o no protesta. O sea que, pero yo no estoy compensando lo uno con lo otro. En este caso, esas 3 situaciones que menciona el presidente, hubo y hay muchas declaraciones del propio García Belaúnde que entregan datos. Bueno, el tema de Ecuador y mucho más. La literatura también, ¿no es cierto? La literatura, ¿cómo comenzó esto? Con Guillermo Faura Craig, ese libro de 335 páginas. Así es. De 1986 el libro, si mal no recuerdo. 77. Perdón, 77 el libro, justo después de 77, sí, donde comenzó la tesis y el 86 ya Perú hace el reclamo a Chile, oficial. Claro. Ahora, reclamo que lo vamos a mirar también, si me preguntan más de eso, te quiero hablar del famoso memorándum Bácula, porque es la única vez, 2 veces antes del año 2000, octubre del año 2000, donde plantea su reivindicación, eran las 2 ocasiones únicas
una declaración que hace el representante peruano ante la Conferencia de Derecho del Mar que dice cuando hay estados con costas adyacentes o frente a frente debe aplicarse la línea media, pero no estaba refiriéndose a Chile, porque la demanda peruana dice claramente, nuestro reclamo empezó el año 80, en realidad en una conferencia internacional no puede estimarse que una declaración de un representante, que además no menciona a Chile, puede ser una forma de manifestar su posición. Si después viene el memorándum Bácula, que me gustaría hablar sobre eso. Si no hubiese nada, Ya. no hay nada, ¿cómo sería la delimitación marítima? Bueno, la delimitación marítima, si no hay nada, bueno, se estaba ya fijada por los paralelos durante 60 años. Si no hubiese nada. Bueno, ahí cuando el año 29, cuando Chile y Perú establecen su frontera terrestre, la norma existía una disposición del Código Civil chileno, pero los peruanos no aceptaban subdividir el mar. Y allí regía la vieja regla de la distancia a la cual llegaba el cañón. Claro, ese es el mar territorial, ¿no es cierto? Ese es el mar territorial. Esa era la división que existía en los años del 29, que el comienzo de todo esto es del año 29, tratado del 29. No había delimitación marítima, la delimitación marítima de esa, y después fue complementada por las declaraciones de Bustamante y Rivero, etcétera, pero etcétera. Si no hubiese nada, primaría la posición peruana, ¿no es cierto? No, porque no habían normas. No, pero con las normas actuales, primaría la posición peruana. No, la posición peruana. Justamente lo que dice Perú es que no hay nada, que esos tratados no son de límite, Bueno, claro. justamente para sostener su tesis. Bueno, para eso hay que destruir todo. Hay que excluir la declaración de Bustamante y Rivero, los actos unilaterales, la declaración del año 55, los tratados del 52, declaración de Santiago del 54. Entonces, si empezamos a destruir todo, claro que no hay nada. ¿Le gusta esta declaración? Dice así. Son convenios firmados por... la demanda de Lima vulnera 2 convenios con características de tratado. Equivocado. Son frases equivocadas. Lo que yo Tomás, y no es con ánimo de crítica, y no sé quién ha dicho esas expresiones. Yo se lo digo. Yo escribí ese libro, a todo esto este libro lo escribí, y lo que estoy diciendo ahora, con la plena confidencialidad, respetando esa confidencialidad. Ni siquiera he mirado los instrumentos escritos de ambas partes, las 1500 páginas aproximadamente, justamente para no influenciarme. Ese libro lo escribí justamente para orientar a las autoridades gubernamentales chilenas y a nuestra opinión pública y a los periodistas, dando los elementos esenciales de esta que se convierte en disputa y de controversia jurídica. Quien dijo esto no es un periodista, es alguien que teóricamente sabe mucho de este tema. Me refiero al comandante en jefe de la Armada de Chile, el almirante Edmundo González, año 2009. Sí, leí sus declaraciones. Sí. Leí sus declaraciones. ¿Qué le parece? Yo creo que hay que... Bueno, ya es muy tarde ya empezar esta función de enseñanza. O sea, hay que enseñarle al almirante. No voy a decir del almirante en sí, pero en general hay que un poco haber dado, ya no es tiempo, estamos en la antesala de la parte oral, que va a ser hay algunas definitiva. Declaraciones de Enrique Silva Sima, siendo canciller, que no ayudan a la posición chilena ni mucho menos. Ya, yo no quiero personificar en nadie, pero está llena. Yo lo digo porque otras llena, declaraciones de otro canciller famoso, que hoy día es secretario general de la OEA, que tampoco ayudan, ¿no? ¿Usted las revisó? No, la de José Miguel Insulza. Eso no recuerdo. ¿No? Le atribuyeron incluso al presidente Lago haber dicho algo que lo desmintió expresamente por una declaración. La verdad es que está lleno de declaraciones que no son lo más acertadas. Pero esto de parte chilena, de parte peruana también. O sea que no exageremos, pongamos todo el acento por el lado nuestro. La parte peruana está lleno. En ese librito me di el trabajo, el que lo quiera leer, no estoy haciendo propaganda de ese libro. Todas en negrita puse todas las veces que los peruanos dicen, por error, por premura, cometimos este o cual error. Está lleno, dicho por ellos, o sea, porque esa parte recoge todo lo peruano fundamentalmente, que me sirvió de base para hacer este escrito. Así que está lleno de una parte y de otra. ¿Cuáles son las fortalezas de la posición chilena? Que hay un límite, que aunque los peruanos digan que es para efectos pesqueros, que sea respetado para efectos fronterizos, que Chile ha ejercido soberanía, y que esa soberanía incluso la ejerce hasta el día de hoy, y si pasa un barco pesquero, un buque pesquero, le cobran una multa, lo apresan, etcétera. En algún momento hubo torres de enfilamiento, y por lo tanto ese límite que era con una participación peruano-chilena, y que por lo tanto hay muchos actos
Y por lo tanto, ir contra actos propios en el derecho internacional también está sancionado. O sea, nadie puede tener una conducta y después alegar contra la propia conducta. Así es, el efecto del estoppel. Exactamente. Eso es lo principal, lo más fuerte de Yo Chile. creo que aquí se juntan dos elementos, y hay que tomarlo cada uno unido con el otro. En primer lugar existen los tratados, que deben respetarse de acuerdo con el principio del pacta sunt servanda, la buena fe. Claro que viene la discusión, ¿son tratados de límite o son tratados pesqueros, como se tiene en Perú? Va a venir todo un problema, y el tema, el nudo central de esta controversia, llamémoslo así, controversia, porque no puede escudarnos que no hay controversia, hay una controversia. La llama, por lo demás, la Corte la llama controversia marítima Perú contra Chile. Ese es el título, la carátula de este expediente. Por lo tanto, hay una controversia. Esta controversia tiene dos elementos fundamentales, dos ejes. Uno es los tratados, los acuerdos, los artículos respectivos de la Conferencia de Derecho del Mar, en el cual se asila Perú para defender la línea media, la línea equidistante, es que no hay acuerdos limítrofes. Esa es una parte de los tratados y todo un corpus juris, yo sé que es una expresión muy jurídica, un conjunto de otros documentos, actos propios, voy a después ir a la parte de actos propios, actos unilaterales, que tiene mucho valor. O sea, todo este conjunto prueba de que había una delimitación por el paralelo y por lo tanto no se aplica la línea medio equidistante. Esta es una pata de esta mesa. La segunda pata es la llamada conducta de los estados, o los llamados actos propios. Y allí uno puede incluir el stoppel, el reconocimiento, la aquiescencia por 60 años de actos de soberanía. Esos dos se apoyan el uno con el otro. Por lo tanto, hay que mirar el conjunto de los tratados y los actos propios para determinar la tesis chilena, que es la tesis del paralelo como límite marítimo. Hacemos un alto, volvemos en un instante, le dejo la pregunta planteada. ¿Le gusta a usted la cartografía histórica chilena? Volvemos en un instante. El ex embajador Jaime Lagos Erazo ha publicado este libro, Los límites marítimos con el Perú, y justamente con él conversamos esta noche y la pregunta quedó planteada. La cartografía chilena, los mapas oficiales chilenos, ¿desde cuándo que establecen este límite marítimo oficial chileno? Uno los ve y dice, aquí está el límite, como lo está claramente señalado, por ejemplo, en el sur, después del conflicto con el Beagle. Bueno, la verdad que la cartografía chilena es posterior. ¿Y por qué es posterior? Yo creo que parte Chile, yo no voy a empezar a hacer un recuento de debilidades, creo que no es mi deber estar estableciendo las debilidades chilenas cuando estamos en el umbral de un juicio, así que no las voy a señalar. Vamos a hablar de todo. Sí, pero ahí yo voy a mantener la confidencialidad. Voy a mantener la confidencialidad. Yo creo que Chile se demoró en dos cosas, en inscribir en Naciones Unidas los tratados de 52 y 54, hubo una cierta demora, y en producir una cartografía adecuada donde estableciera claramente su límite marítimo. ¿Por qué? Porque nunca se nos imaginó a la Cancillería chilena y a los abogados que este tema estaba en discusión. Si uno mira la cantidad de libros que se han producido en Perú para discutir o para, demostrar que no hay límite marítimo, es gigantesca. De Chile no hay nada. Hasta que no aparece un libro de Ignacio Llano y ese libro mío, que está en lo jurídico, y los otros que ha publicado después Rodríguez Elizondo, pero con el escenario más bien de ciencia política. No existía ningún libro porque nunca nos imaginamos que Perú iba a cuestionar este límite de Chile. Incluso el año 99 se conoce la famosa frase del canciller Tresigny, junto con Juan Gabriel, que después de 70 años, después del Tratado del 29, establecíamos finalmente, se entregaban las obras que no se habían entregado, previstas en el tratado y en su protocolo complementario. Dice una frase que dice, hemos terminado finalmente todos los conflictos con Chile. Y por lo tanto, nosotros, puede ser que ingenuamente, la Cancillería y la opinión pública chilena, nunca creímos que se iba a plantear un tema marítimo. Se daba por todo arreglado con Perú, después de la firma de esta acta de ejecución del Tratado del 29. Hago un resumen de debilidades nuestras. A ver, la falta de mención a la frontera de líneas paralelas en la declaración de 1947, que no hay una mención. O que el acto tripartito de 1952 no menciona la fórmula peruana de 1947. O que
Chile no contestó el reclamo oficial, la nota oficial presentada por el embajador José Juan Miguel Bácula en 1986. No se sabe qué pasó en el gobierno chileno. ¿Qué hizo Jaime del Valle, el canciller de la época, con esa nota? Hay una especie de caja negra. O también justamente la cartografía peruana, que ha sido chilena, que ha sido un poco lenta en todo esto, o que los límites marítimos no establecen coordenadas, por ejemplo, en el norte, sí lo establecen en el sur, a propósito del límite marítimo con Argentina. ¿Esas son nuestras principales debilidades? Como decía, no voy a hacer un elenco de debilidades. Creo que no me corresponde, forma parte del Consejo Asesor del Límite Marítimo. Yo no quiero dar municiones a nuestros adversarios, entre comillas, porque no se puede hablar de adversarios cuando se está tratando de dirimir una controversia por medios pacíficos. Así que no voy a referirme a eso. Pero ciertamente no puedo dejar de señalar que hay ciertos hechos, como señalaba, que pueden ser vulnerabilidades o debilidades chilenas. A propósito del memorándum Bácula famoso, cuando llega Bácula venía con una función específica que era el cumplimiento, que se cerrara pronto el tema del cumplimiento de las obligaciones pendientes del Tratado del 29. Y Alan Wagner, que lo acompañaba, actual agente peruano en La Haya, le dice, y anda a hablar con la Cancillería sobre este tema de la limitación marítima. Porque ya nuestro embajador en Lima, Juan José Fernández, había escrito a la Cancillería: parece que los peruanos están cambiando su opinión sobre el Tratado del 54 y quieren ayornarlo. La palabra ayornamiento de la Iglesia Católica, querían ayornar este tratado y un poco meterle todos los elementos que le proporcionaba la Conferencia de Derecho del Mar del año 82. Y con ese es el propósito. Bácula, hay que leer el memorando. En realidad, Bácula, cuando le plantea esto oralmente, corre a su Cancillería, a su embajada, y escribe este memorándum. Y dice que el paralelo ya no sirve más. Reconoce que el paralelo no sirve más, que las nuevas prácticas y reglas del derecho del mar exigirían hacer una revisión. Y nuestro canciller de esa época, Jaime del Valle, toma nota y le manda otra nota. Ahí se comete un error, que no rechaza de plano ese memorándum Bácula, que debía haber sido rechazado, pero los propios peruanos reconocen, Rodríguez Cuadro reconoce que no tuvo ningún seguimiento. Nunca más se planteó lo que decía Bácula. Hay un error chileno, ¿no es cierto? Yo creo que un error chileno, eso se debía haber rechazado de plano, y no se hizo inmediatamente. Antes de ir a la pausa, torres de enfilamiento que servían para que los pescadores, los navegantes supieran dónde estaba el límite. Se destruye por un terremoto, un movimiento sísmico, la torre peruana, y Chile no reclama que se reconstruya de nuevo. ¿No le parece un error? No, pero se deja, la verdad que todas las torres de enfilamiento tienen todo un antecedente jurídico, que son las famosas actas del 68 y 69, sí, pero que eso tiene casi más valor que el signo tangible. Pero es un error que Chile no reclame que se cumplan justamente esos instrumentos jurídicos. Bueno, pero si está todos los instrumentos jurídicos que dicen que las torres de enfilamiento señalan el límite marítimo por el paralelo, eso es un suficiente elemento. No se sabía en esa época del fallo, de la controversia que se iba a originar, pero no lo veo de tanta seriedad. Yo creo que es más bien la interpretación de las actas del 68 y 69, y una de esas actas, es un elemento muy importante, aparece firmada por el secretario general de la Cancillería peruana, que era don Javier Pérez de Cuéllar, que después iba a ser el secretario general de las Naciones Unidas. Y después en el proceso vamos a ver el trato, no puedo revelar ese antecedente, que ha pasado con esa firma famosa de Javier Pérez de Cuéllar. Es un elemento que va a aparecer en el juicio. Hacemos un alto, pregunta planteada, nos está quedando no tanto tiempo. Si Chile perdiera la parte terrestre, sí, ¿se cae la parte marítima como una especie de palitroque o se sostiene la parte marítima? Volvemos en un instante. Para un tema tan complejo nos queda muy poco tiempo con el ex embajador Jaime Lagos. La pregunta quedó planteada. Me han contado que prácticamente la buena parte de la memoria peruana, casi la mitad, estaría referido al tema terrestre, que son no tantos metros cuadrados, pero podría tener incidencia sobre el límite marítimo. ¿Se cae o no se cae si es que ganan ellos la parte terrestre? Yo creo que todo este encadenamiento de por lo menos el límite terrestre, de dónde se inicia la frontera terrestre, o el términus terrestre, está ciertamente vinculado también, porque de ahí se proyecta el paralelo, o la línea bisectriz. ¿Se caería?
Yo no creo, porque creo que tenemos razón. Yo creo que el punto 266, el llamado punto Concordia que ha inventado Perú, no tiene ninguna base jurídica. ¿Y si ellos ganaran la parte terrestre? Bueno, estamos ya llegando a hipótesis de... No, primero que los damos como ganadores. Mi pregunta es, si ellos ganan la parte terrestre, ¿podría quedar el límite, el paralelo igual, pero más al sur? No lo han sostenido. ¿No lo han sostenido? No lo han sostenido. Ellos fijan el punto Concordia, según ellos, porque esto deriva del tratado del año 29, y el que está violando el tratado del 29 es Chile, no respeta, porque establece un punto Concordia, pero ahí va a venir todo el tiempo de interpretar las actas. Las actas de las comisiones mixtas fijaron que el punto iba a ser 260 metros más para protegerlo de las olas del mar. Por lo tanto, si bien ambos aspectos están vinculados entre sí, no necesariamente conlleva lo otro, depende, pero como digo, depende mucho si va a haber ese desplazamiento o no por parte de la Corte de lo convenido. Va a haber insignes abogados, famosos abogados, grandes oradores, los mejores. Acaba de produjeron los alegatos entre Colombia y Nicaragua, se espera un fallo para ahora, también sobre temas insulares pero también marítimos. ¿Cómo es la mecánica? ¿Quiénes son los abogados? Bueno, curiosamente están los que encabezan los grupos jurídicos de Colombia y Nicaragua, son prácticamente los mismos que Chile y Nicaragua. Alain Pelé, no puedo decir que encabeza porque es un grupo de litigantes. Alain Pelé por parte de Colombia y Alain Pelé por parte de Perú, y Crawford por parte nuestra y Crawford por parte de Colombia. Nicaragua, perdón, Alain Pelé. Y lo que viene ahora es como un gran show. Es un gran show, pero ese es donde se van a ver las caras por primera vez las partes. Como dicen los abogados, los propios litigantes dicen, y lo dijeron en este debate sobre los méritos, ahora viene la hora de la verdad. Y esta hora de la verdad, porque hasta ahora todo ha estado centrado en los escritos que ya llevan que completan 1.500 páginas. Las frías páginas de alegatos escritos. Ahora viene la parte oral, donde viene la parte histriónica. Y no sería extraño que veamos acusaciones muy duras. Tremendamente duras, porque nos van a alegar, creo yo, y como lo han alegado tantas veces, el expansionismo chileno. Yo no sé si van a tomar el tema de la guerra del Pacífico, ojalá que no, porque esto va a crispar todavía más la situación. Pero la memoria está la guerra del Pacífico. Por supuesto que esto ha trascendido, lo puedo decir, ha trascendido, y dicen que la presidenta Bachelet en su época le enrostró a Alan García de haber colocado esos términos. Entonces, y viene también la parte histórica, porque se dicen cosas como ahora le han dicho a Colombia que es el pirata del Caribe, que se parece a los actores como Sparrow de la película Los Piratas del Caribe, que Colombia quiere apoderarse de todo el Caribe. Va a haber mucho humor casi británico, porque el sistema es como casi el sistema anglosajón. Entonces van a haber cosas muy duras, y no cabe duda que Perú va a decir el expansionismo chileno, y va a hablar del expansionismo chileno basado en unas famosas cartas del famoso mar presencial elaborado por la Armada, donde va a aparecer, y no sería extraño que hasta lo pusieran en el medio del salón del Gran Palacio de la Paz, pusieran esta carta, que es una carta que también dan una interpretación equívoca de lo que es el mar presencial. Pero en todos los debates en Perú siempre está el mar presencial chileno como esa carta que exhiben ellos para demostrar el expansionismo chileno, y no van a tratar de piratas del Pacífico, no sería extraño que también se repita lo mismo. Se viene dura la cosa, ese mar presencial, una idea del almirante Jorge Martínez Bush, que quedó ahí, se nos fue el tiempo, es un tema complejísimo, pero está este libro, Los límites marítimos con el Perú, de Jaime Lagos Erazo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tomás. Gracias. Muy interesante pregunta. Gracias.